creo que Quine también hace como sentido a esta idea de que, digamos, ese contenido, esa filosofía de la conciencia, ¿no? Así, respecto a esas ideas, ¿no? De que nuestra mente es intencional o lo que sea, pues no lo ha demostrado la ciencia, pero tampoco es que la ciencia sea como que, digamos así, la panacea, ¿no? Eso es a lo que voy, o sea, a lo mejor en la ciencia de la física existen los átomos, ¿no? Y ahí acuérdate que Quine sostiene como un realismo, ¿no? O sea, realmente existen. Pero si nosotros cambiamos de lenguaje, pues a lo mejor podría ser, no que no existan, pero que ni siquiera les consideremos objetos, ¿no? Porque bueno, en un lenguaje, digamos, de objetos familiares macroscópicos, pues creemos que, bueno, pues no hay objetos, ¿no? No hay átomos, ¿no? Perdón. Y no porque es, digamos, no haya, pero en ese momento nosotros no estamos considerando como un objeto los objetos, pues que, digamos, necesitamos una cámara de niebla o algunas otras cosas como para conocerlos, ¿no? Etcétera. Entonces, ese punto yo creo que sí es como relevante y habría que tenerlo en cuenta, ¿no? De la filosofía quineana o quaineana, no sé cuál sea la palabra adecuada, quineana o quaineana, pero el hecho es que siempre digamos, ahí la ciencia tampoco es, y eso es como lo que lo vuelve no positivista a Quine, ¿no? A pesar de que sí tiene un realismo sobre la ciencia, su propia idea de la relatividad ontológica e incluso la indeterminación de las traducciones, es decir, a una misma evidencia empírica se le pueden dar interpretaciones diferentes. Lo salvan un poquito de la idea de que la ciencia sea como el centro, ¿no? El fundamento de todos nuestros conocimientos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no es un positivista, pero sí es, digamos, al menos en ese sentido, los enunciados ontológicos reales los hace la ciencia. Porque ella es la que, digamos, determina lo que existe, ¿no? Lo que hay. Obviamente con su lenguaje, ¿no? Y pues ahí, digamos, también el propio Quine hace suya una idea que ya aparece en la filosofía de Alfred Tarski. Alfred Tarski, tú lo recordarás, es un filósofo del lenguaje, de la lógica, más que del lenguaje, perdón, es un filósofo de la lógica, es un gran lógico, etcétera. Y tiene varios artículos. Hay un artículo muy famoso eh, que digo, ya hace algún tiempo revisé de él, que se llama La concepción semántica de la verdad. Y digamos que ahí lo que plantea en este artículo Alfred Tarski es un filósofo polaco, ¿no? Junto con Lukasiewicz. A ver, te voy a poner los dos nombres. Alfred Tarski. De Lukasiewicz no sé cómo se llame, solo me sé su apellido. Alfred Tarski y Lukasiewicz, nada más que la L es esa L polaca que tiene así como una línea así medio rara. Lukasiewicz. 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 Eh, forman, digamos, la escuela de Varsovia, ¿no? Y bueno, pues es una escuela que se dedica en la Universidad de Varsovia pues a la lógica, ¿no? Han desarrollado modelos lógicos muy importantes. Tarski es un gran lógico. Incluso Tarski, fíjate, esta perspectiva, esta concepción semántica de la verdad, fíjate qué chistoso fue. Alfred Tarski da una conferencia, si no mal me acuerdo, por ahí de los años 30, la primera vez en la que propone esta concepción semántica de la verdad. Y varios de los miembros del Círculo de Viena, entre los que estaban Otto Neurath,
Creo que ya no está, creo que ya habían matado, ya habían asesinado a este Morty Shesley. Pero sí estaba Rudolf Carnap también, Rudolf Carnap, Otto Neurath y Karl Popper. Van a esa conferencia que da aquel, no me acuerdo qué ciudad, lo lamento mucho, pero es una anécdota muy, muy conocida. Y Otto Neurath y Carnap ven que la perspectiva acerca de la verdad que propone Alfred Tarski es compatible con el proyecto positivista lógico, ¿no? Entonces se sienten muy satisfechos de la filosofía de Tarski porque al descubrir esto dicen, bueno, lo que nos hacía falta, ¿no? Ya tenemos una teoría de la verdad para nuestra perspectiva positivista. Mientras que Karl Popper rechaza la idea de la verdad en términos semánticos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Es un artículo un poco, mira, una vez yo se lo pasé a un estudiante, perdón que haga estos comentarios, pero una vez lo estábamos estudiando con un cuate, ya en nuestros como temas selectos, ¿no? De la carrera. Y de pronto, este compañero, no quiero decir que porque era hegeliano era malo, ¿no? Pero como él estaba clavadísimo con Hegel, al leer el artículo, parece que no podía superar el pobre joven, ¿no? La idea, la definición de verdad que da Alfred Tarski, según la cual verdadero o una oración es verdadero o es verdadera. Por ejemplo, la oración, la nieve es blanca, es verdadera. Aquí te lo estoy escribiendo, es verdadera. Sí y solo si la nieve es blanca. Y entonces cuando dábamos esa definición de verdad, la nieve es blanca, es verdadera. Sí, solo sí. La nieve es blanca. Aquel estudiante hegeliano ya no podía consigo mismo. O sea, no, esto es una vacilada. ¿Cómo va a ser esto una definición? ¿No? Bueno, Tarski en su artículo pues da varias características de las definiciones y todo, ¿no? Entonces, cómo se hacen, lo que sea. Y para Tarski esta es una verdadera definición porque agota la extensión y la intención del término. Pero el truco, y eso es lo que conecta la filosofía de Tarski con la perspectiva quaineana, es que, fíjate tú aquí en el chat, en la parte, al menos yo la tengo aquí en la parte del chat, en la parte izquierda, donde comienza la frase, la nieve es blanca, si tú lo ves, yo le he puesto entre comillas. Entonces, aquí Tarski se está refiriendo a una expresión del lenguaje cero, del lenguaje natural. Para cualquier expresión del lenguaje natural, entonces, para toda X, para cualquier expresión A o alfa, que sea, digamos, una expresión del lenguaje natural o del lenguaje lógico, es verdadera, sí, y solo si A. ¿Y A qué es? Los hechos, las cosas. Fíjate, de un lado está la perspectiva del lenguaje natural y del otro lado está la perspectiva del lenguaje de los objetos, lenguaje-objeto. Así como hay, digamos, oraciones o, no sé, proposiciones en lenguaje o grado cero del lenguaje. Entonces también las hay más complejas que esas tendrían otro grado o otro tipo de comprobación. Sí, claro, claro, pero en el fondo, y esa es la idea de Tarski.
verdadero siempre, o la verdad siempre se define dentro de un lenguaje. El lenguaje de orden cero, digamos el lenguaje natural, o el lenguaje de orden lógico uno, por ejemplo, el de predicados, o el de proposiciones, ¿no? O la teoría de conjuntos, pero depende. Es decir, la verdad depende de la traducción, de la desentrecomillado que hago. Y esa perspectiva, fíjate, suena muy loco porque es como decir, oye, pero, o sea, verdadero, decir que algo es verdadero es solo quitarle las comillas a las expresiones del lenguaje. Pues sí, sí. Y esa perspectiva, fíjate, se le ha llamado con el nombre de descitación. La verdad es un proceso de descitar. En inglés es disquoted, ¿no? Disquotationalism le llaman. No tienen vergüenza. Disquotationalism. Descitacionalismo, ¿no? Algo es verdadero si en un lenguaje determinado yo puedo cambiar sin perder el significado las comillas de los elementos. Es decir, que signifiquen lo mismo, por eso es el sí y solo sí, es decir, es equivalente, ¿no? La oración, la expresión lingüística con la traducción a otro lenguaje. El lenguaje de orden objetivo, de orden cero, o el lenguaje natural, o el lenguaje, no importa. Y esa idea de Tarski, que es una idea realmente compleja, ¿eh? O sea, parece ser muy simple, pero el artículo realidad, ahí sí te lo puedo pasar, ahí me lo recuerdas para que te lo pase este artículo sobre la concepción semántica de la verdad. Incluso deja ver si lo tengo de una vez. A ver, si no, lo buscamos, porque es un artículo muy famoso. La concepción, espero tenerlo en este equipo. Concepción semántica, o bueno, a ver, vamos a buscar Tarski, mejor. Alfred Tarski. Tarski. Creo que no hay. Bueno, te la busco entonces, y porfa me dices, ¿no? Para que te lo pase. Bueno, ya no me voy a detener en eso, pero justo esa perspectiva, a ver, creo que ya lo encontré. Creo que ya lo encontré. Ah, no. No, no, es otra cosa. O sea, sí es Alfred. No, sí, aquí está. Alfred Tarski, la concepción semántica de la verdad. Te lo voy a mandar de una vez. Este es un texto de lógica, de filosofía de la lógica. Y bueno, con esa idea de que la verdad siempre es relativa al lenguaje, pues el propio Quine se aprovecha con esta perspectiva para hablar acerca de la indeterminación de la traducción, ¿no? Ya, ahí está ya Isis, este texto, es decir, no hay verdad o falsedad más allá de los lenguajes dados. No, digamos, otra vez, ¿no? No podemos rebasar ciertos límites, ni los límites de la experiencia en el ámbito del conocimiento, ni los límites del lenguaje en el ámbito de la verdad. Verdadero siempre depende de un lenguaje. De ahí viene un poco también la idea, ¿no? De dos dogmas, no sé si te acuerdas, ¿no? Eso que en un lenguaje puede ser considerado analítico, en otro lenguaje puede ser considerado sintético. Es decir, la distinción entre analítico y sintético también depende de cuál es tu interpretación en el lenguaje. No es algo que se dé, como piensa Kant, de forma universal, ¿no? No, es que está lo a priori, está lo analítico, está lo sintético. Bueno, ¿en qué lenguaje? O sea, porque lo que significa analítico, por ejemplo, en el campo de la teoría de conjuntos, puede ser sintético
en el lenguaje de la física. Por ejemplo, una verdad matemática puede ser sintética en el ámbito de la geometría, pero la trasladamos a la topología, que es una disciplina también de las matemáticas, y puede ser sintética. Entonces, ahí hay ese problema, ¿no? Entonces, ya lo mandé por allá, sí, gracias, sí. Entonces, bueno, eso es, digamos, para cerrar esta perspectiva naturalista, y con eso ya podríamos, yo creo, introducirnos de alguna manera así como muy somera a la filosofía de Donald Davidson, ¿no? Que, digamos, Donald Davidson, pues, fue discípulo de Quine, ¿no? Yo creo que fue su más grande discípulo en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, allá en Estados Unidos. Y bueno, esa universidad de Rutgers, pues es una universidad muy prestigiosa, ¿no? Y además también se convirtió en el hogar del naturalismo en filosofía, al menos en esta perspectiva analítica, ¿no? Porque los proyectos sobre psicología del aprendizaje, sobre, digamos, estas cuestiones acerca de que la epistemología, de cierta manera, tenía que tener contacto con las neurociencias, con estos avances, digamos, pues de la biología cerebral y todo lo que sabemos, pues se fundan allá en la Universidad de Rutgers, ¿no? Centros de investigación en el naturalismo filosófico. Y digamos que uno de los, pues sí, ¿no? De los más propulsores, ¿no? Uno de los más propositivos, ¿no? De esta filosofía, pues es Donald Davidson, ¿no? Y bueno, pues, mira, para los norteamericanos, Donald Davidson puede ser considerado uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Así de importante es. Porque la filosofía de Quine fue relevante, lo fue, sí, claro que sí. Pero Donald Davidson se encargó de sistematizar las perspectivas quineanas, ¿no? Y de darles un alcance mayor a las perspectivas naturalistas. Entonces, las ideas de Donald Davidson, ¿no? En general se presentan casi como la mayoría de los filósofos analíticos o de los filósofos un poquito más contemporáneos, en series de ensayos, ¿no? En papers, en artículos filosóficos, ¿no? Más que tener una obra que digamos así, que tú puedas decir, ¿no? Aquí está su crítica a la razón pura, es un tratado, ¿no? O tenemos, no sé, alguna obra más sistemática. Las ideas de Davidson están repartidas más bien en esos papers, ¿no? En esos ensayos. Y a partir de la década de los 60, estos ensayos empiezan a convertirse como en temas monográficos. Obviamente, ¿no? Ha tenido un gran impacto, ha tenido una gran relevancia la figura de Davidson desde en todos los ámbitos de la filosofía analítica. Desde la teoría semántica acerca del significado y la verdad, hasta la epistemología, pasando por la estética analítica. Entonces, recorre no solo el pensamiento de Quine, aunque tiene una gran deuda con Quine, ¿no? Sobre todo en la perspectiva naturalista, ¿no? En esta idea de que no hay una visión privilegiada a través de la cual nosotros accedemos a la realidad, llámese metafísica o llámese ciencia. No es una visión privilegiada de lo real. No hay nadie que pueda ponerse por encima de la experiencia. Eso es parte del naturalismo, ¿no? Entonces, además de ser esto, pues hay otros filósofos también de la tradición norteamericana que han influido mucho en el pensamiento de Quine, no solo norteamericana, perdón, de Davidson, ¿no? Está, por ejemplo, Charles Lewis, C.I. Lewis, ¿no? Así se le conoce, C.I. Lewis, que es un metafísico analítico también importante, teorías acerca de los mundos posibles, etcétera. El matemático y
filósofo también inglés, este es de Cambridge, de la época de Wittgenstein, Frank Ramsey, que era un genio, ¿no? Era un genio matemático, Ramsey, más que ser filósofo, ¿no? Él estudiaba en Cambridge, en la época en la que Wittgenstein andaba por allá, y muere siendo muy joven. No sé si es por algún accidente o alguna enfermedad, pero muere siendo muy joven. Y ya el propio Frank Ramsey, hay un artículo de él también sobre teorías de la verdad, es muy, muy valioso. El propio Ramsey postula una perspectiva que se ha venido a llamar ahora una teoría sobre la verdad, que se ha venido a llamar una teoría pro-oracional de la verdad. O, sí, pro-oracional, porque digamos como que la palabra es pro-statement, ¿no? De la verdad. Es decir, así como existen pronombres que lo que hacen es de cierta manera, digámoslo, permitirnos, ¿no? De cierta manera, el uso anafórico, es decir, reiterativo, ¿no? De una expresión, solo que de una forma más corta. Es decir, cuando yo digo tú, que es un pronombre, ya no doy todo tu nombre completo, Isis, Salim, Velasco, Escudero. Solo te digo tú. Y cada vez que digo tú, entiendes lo que digo, pero si yo digo tú, no te lo digo a ti, sino se lo digo a otra persona, el significado de tú cambia, ¿no? Es sensible a la oración, es sensible al objeto al que se aplica el significado, ¿no? Es lo mismo cuando decimos yo. Cuando digo yo, tiene un significado. Pero cuando lo dice Isis, ese significado es diferente. O cuando lo dice cualquier otro, ¿no? Aunque son pronombres, ¿no? ¿Y qué es el pronombre? Cuando digo yo, evito decir Francisco Javier González Rivas, ¿no? O el sujeto que está hablando en esta clase, sino que ya con una sola expresión logro reiterar una oración. Entonces dice Frank Ramsey, bueno, en este texto sobre qué es la verdad, así se llama, ¿no? What is truth, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y dice Frank Ramsey, bueno, verdadero, cuando alguien dice que, por ejemplo, una idea muy parecida a la que va a tener el propio Tarski, ¿no? César es verdadero. Ay, a ver, ahora qué le puse aquí. César fue asesinado por Bruto. Es verdadero. Es igual a César fue asesinado por Bruto. Es decir, cuando nosotros empleamos el término es verdadero sobre nuestras oraciones, por ejemplo, en esta oración, César fue asesinado por Bruto, es verdadero. Cuando decimos eso, en realidad lo único que queremos decir no es que estamos añadiendo ningún significado más a la expresión. Lo que queremos decir es que César fue asesinado por Bruto. Eso es lo que significa. No le añadimos ninguna propiedad a la proposición. O sea, decir que P es verdadero es lo mismo que afirmar P. Significan lo mismo. Tienen la misma carga semántica. Ahora, en términos proposicionales. Pero ese adición es verdadero. César fue asesinado por Bruto y esa oración es verdadera y es verdadero eso.
en realidad es como una especie de cumplido que le hacemos no a la proposición, sino a la expresión, al statement, al utterance, a la proferencia lingüística. Es un uso que lo que quiere decir es, bueno, no respalda tu proposición, es como una especie de adorno. Pero no es el adorno de la proposición, sino del statement, de la oración, de la proferencia lingüística o de la escritura lingüística. Eso es todo, según Frank Ramsey. Y esa perspectiva deflacionista sobre la verdad, porque la verdad no tiene ninguna propiedad, no es una propiedad de nada. La verdad es un uso anafórico, pro oracional. Anafórico porque, de nuevo, es reiterativo. Quiero reiterar algo, así como cuando yo digo los pronombres, para no contar ellos. ¿Quiénes ellos? Francisco, Lupita, Pepe, Juan, no, ellos. Ellos. Igual, cuando yo digo es verdadero, eso no se usa ahora con los pronombres, sino a las oraciones. Es la manera de reiterar una propiedad, pero no de la proposición, sino de el utterance, de el statement, de la oración. Entonces, ahí está esa teoría pro-oracional de la verdad, cosa que, digamos, viene de Frank Ramsey, pero no solo él, sino también lo va a retomar el propio Davidson, esta perspectiva pro-oracional de la verdad. Cuando alguien dice que algo es verdadero, en realidad no está añadiendo ningún contenido semántico a los enunciados. Es más, dice Davidson, el problema acerca de la verdad en realidad es un falso problema. Esos teóricos, así tipo metafísicos, quién sabe cómo, que pretenden darnos una teoría, una explicación de la verdad, están siguiendo una pista falsa. Porque verdadero o verdad, según Donald Davidson en sus trabajos semánticos, y obviamente siguiendo la idea de Ramsey, es algo transparente. Todo mundo entiende lo que es verdad. Hasta los niños de 5 años o menos te cachan. Eso no es verdad. Eso sí es verdad. Entonces, ¿para qué hacemos una explicación de algo que es tan simple y tan transparente? Esos son los problemas de los filósofos así tradicionales, ¿no? Está bien, pero pues, ¿para qué levantan polvo y luego se quejan de que no pueden ver? Todo el mundo entiende, porque además, y este es un punto también de Davidson interesante, es una tesis importante de Donald Davidson. La verdad no solo es transparente en ese sentido, de que no necesita ninguna explicación. No sé qué tú pienses sobre esto, o sea, yo creo que intuitivamente sí es un poco cierto que todo el mundo sabe lo que es verdad, tanto en términos lingüísticos como en términos epistémicos. Pero hay algo que tal vez no sea tan obvio, y ese es el punto de Davidson. Y el punto es que no solo está esa idea de, digamos, como esa perspectiva sobre, sino que la verdad es un básico de la semántica.
es un elemento fundamental de la semántica. A ver, ¿qué es lo que es que estoy tratando de hacer como una idea? Es un átomo. Si no tenemos una comprensión acerca de qué es lo verdadero, entonces olvidémonos acerca de las nociones de significado. El significado sí es un elemento derivado que sí necesita explicación, pero la verdad es básica en semántica. Por eso es que, de cierta manera, ¿no? No podemos hacer una teoría sobre algo que es básico, ¿no? Acuérdate de esas ideas un poco cartesianas, ¿no? Las ideas simples. O sea, tú no puedes analizar algo que ya es simple. Tú no puedes dividir algo que pues no tiene partes, ¿no? Y entonces, la semántica, ¿no? Su punto básico, más básico, es la noción de verdad. Y de ahí, de esa noción de verdad, surge la noción de significado y no al revés. No a través de la noción de significado llegamos a la idea de verdad. Ese es un punto con Davidson, que es fundamental, ¿no? Y decir que la verdad es correspondencia y tal, Davidson no se va a meter en eso. Davidson va a ser un nihilista de la teoría de la verdad. O sea, no nihilista porque no haya verdad, ¿no? O porque no existan las verdades, sino que va a ser un nihilista respecto a la posibilidad de dar una explicación acerca de la verdad. Ni siquiera, y ahí es hacia donde va su nihilismo, ni siquiera podemos dar una definición, porque es algo básico, básico. No necesito, todos lo entienden. ¿Qué te parece esa idea? Digamos, ¿no? Bueno, creo que, digamos, en un lenguaje habitual del día a día sería aceptable, pero digamos, incluso dentro del uso solamente del lenguaje, en, digamos, en otro ambiente, tal vez más científico, entonces ahí como sabes que algo es verdadero. En ese momento, ahí sería. Alguien puede afirmar algo y otra persona afirma su contrario. Y como es digamos, un aspecto del lenguaje, sí, pero de algo específico, digamos, algo científico, algo así. Sí, Entonces, ¿cómo sí. sabemos cuál es de las dos posiciones es verdadera? O a la hora de definir una nueva palabra, algo así. Sí, te entiendo, creo que vamos bien, sí, es una gran pregunta y justo me permite, digamos, como completar el esquema genealógico de la filosofía de Davidson. Justo ahí aparece el segundo Wittgenstein. Es decir, Davidson ya no va a entender el lenguaje, y eso no solo es de Wittgenstein, también de su maestro, como una relación atómica de términos con objetos, de proposiciones con hechos, en esa relación uno a uno, ¿no? Sino que en el fondo el lenguaje es como una especie de red, ¿no? ¿Y qué es lo que determina lo que es verdadero o es falso? En términos semánticos, las reglas lógicas o del lenguaje o etcétera. En español sabemos que la nieve es blanca, es verdadero. Y en inglés ellos saben que the snow is white, es verdadero. The snow is white. La nieve es blanca, en español es verdadera. La oración, la frase. En inglés, the snow is white, también es verdadera. ¿Y qué determina la verdad de eso? No si se relacionan con el mundo, sino la estructura sintáctica, gramatical. A ver, tienes verbo, sujeto y predicado, para empezar. Para empezar, ¿no? Porque si tú no sabes armar una oración, entonces olvídate de que vas a poder expresar un pensamiento completo. Para empezar.
Además de las cuestiones sintácticas del idioma, que tienen que ver con las reglas de formación de enunciados y de palabras, también están las reglas lógicas, funciones y conceptos, ¿no? A ver, ¿quién es el que cumple aquí la función? Ah, bueno, ser blanco. ¿Y quién es el objeto? La nieve. Ah, pues ahí está, ¿no? Y en el inglés, el nombre es snow y se refiere a tal cosa, y white se refiere a tal otra. Pero si tú te das cuenta, hacemos una traducción de estos dos y decimos que es verdadero, que además significan lo mismo. No sé si lo ves. Primero decidimos si es verdad, pero eso se decide en términos semánticos a través de las reglas sintácticas, lo he dicho, pero también a través del ordenamiento de las palabras, digamos, de toda la estructura del complejo del lenguaje. O sea, en el lenguaje inglés, la oración "la nieve es blanca" no significa nada, no sé si, ni siquiera es verdadera ni falsa, porque no es una oración del inglés, es del español, y en el español es verdadera, sí, ok. ¿Quién decide eso? Ah, pues la estructura, tanto sintáctica como la estructura lógica del propio idioma, ¿eh? En términos epistémicos, ¿cómo lo decidimos? Con la experiencia. Aquí no hay otra, o sea, ¿por qué sabemos que the snow is white significa lo mismo que la nieve es blanca? Porque ambos, siendo fregueanos, se refieren a la misma cosa. Y además, decimos que es verdadero porque hay una experiencia que lo avala. Pero si no sabemos qué es la verdad, entonces no podemos entender por qué la nieve es blanca es igual a the snow is white. Eso es como el punto previo digamos, ¿no? Ahí es como un poco el giro que está haciendo Davidson, ¿no? La noción la noción de la verdad es más básica que la noción de significado. En términos semánticos, ¿eh? En términos de lenguaje. En términos epistémicos, bueno, pues tiene que ver con la experiencia, al final de cuentas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ahora sí, ya le entendí, porque es como, no es una simple, o sea, su pensamiento se mueve, ¿no? Entonces, creo que esto tiene más ya relación con el texto de los sucesos mentales, cuando habla acerca de las leyes, y dice que no podemos hacer leyes de los procesos, de los sucesos físicos, no, de los sucesos mentales, pero sí podemos hacer como que, o sea, si hay sucesos físicos que tienen relación con esos sucesos mentales que suelen suceder y suelen repetirse, entonces los podemos aceptar como la tendencia, en el sentido en el que, en relación a lo que acaba de decir, cuando uno admite que algo es verdadero y ya no es en relación simplemente a la, digamos, a la forma en la que está conformada, la, digamos, proposición, sino más bien en su completud del sistema, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Este texto es un texto ya, digamos, Davidson ya ha madurado su pensamiento, ¿no? Ya es una propuesta sobre la que va a desarrollar después a lo largo de su carrera, pero gran parte del trabajo inicial de Donald Davidson se centró mucho en esta perspectiva de la teoría de la decisión, la toma de decisiones, ¿no? Ahora la doctora Diana Ruiz, mi compañera, pues la doctora Diana, la conoces, ¿no? Está haciendo una tesis de doctorado justamente en esta cosa sobre semántica de la acción y la decisión. Y pues está leyendo a Davidson, ¿no? Y eso nos podría explicar una cosa que aparece y que va a ser muy importante, ¿no? Hasta
digamos, en la filosofía de la mente de Davidson, que tiene que ver con la distinción entre razones y causas, ¿no? De hecho, digamos, la primera publicación realmente relevante de Davidson, así como que ya lo puso en el punto clímax, se titula algo así como Acciones, Razones y Causas. Es un texto de los 60, ¿no? Y digamos que en ese artículo, Davidson se propone defender la idea de que la explicación de nuestras acciones, a través de referirnos a razones, por ejemplo, cuando yo te pregunto a ti cuáles son las motivaciones que tienes para actuar o por qué actuaste de esa forma, ahí yo te estoy pidiendo razones, ¿no? Es una clase de explicación causal. Cuando yo te pido las razones de tu acción, lo que te estoy pidiendo es que me des una explicación causal. Es más, va a sostener en esta perspectiva, ¿no?, que las razones explican, digamos, las acciones solo en la medida en la que las razones causan las acciones. Hay una relación causal entre razones y acciones. Si las razones que yo tengo me causan actuar de tal manera, entonces puedo yo explicar mi acción en términos de causa. Y eso es lo que se me pide cuando alguien me dice, bueno, ¿por qué actuó como actuó? A ver, ¿por qué no hace la tarea? Entonces tú me das tus razones, ¿no? Y esas razones, lo que me quieren decir es que tienen un peso causal, ¿no? Están relacionados de una forma necesaria mis razones con las acciones. Bueno, este enfoque obviamente pues está en contraria oposición con Wittgenstein, ¿no? O sea, con cierta creencia wittgensteiniana, ¿no? Que creía que las razones para actuar no eran, no se podían explicar en términos causales, como explicamos las acciones físicas, ¿no? Pero aquí es donde aparece justo lo que tú has señalado. El hecho de dar explicaciones causales, el hecho de dar explicaciones de mis acciones en términos causales, me permite, y le permite a Davidson, descubrir regularidades o leyes. Así como podemos explicar por qué silba, no sé, la tetera, ¿no? Refiriéndonos a las leyes de la evaporación y de no sé qué, y del sonido y tal, también podríamos explicar las causas de las acciones de la misma manera. Entonces, se creía, o Davidson un poco creía un poquito esa idea, ¿no? Que las explicaciones causales nos daban una comprensión racional de las acciones. Y bueno, digamos, Davidson no necesariamente va a sostener toda la vida estas perspectivas. El texto que nosotros estamos leyendo, de hecho, también, también hay como algunas otras nociones. Pero mira, un poco para cerrar esta idea, ¿no? Hay como dos tesis, ¿no?, que juegan un papel fundamental en esta visión de Davidson acerca de las causas y las razones para actuar. La primera de ellas es la idea o la noción de que existe algo así como una razón primaria para actuar o una actitud proactiva. Y esta razón primaria es una especie de combinación de una creencia epistémica y de un deseo volitivo. Eso es una idea central. Existen razones primarias para actuar. Y estas razones
combinan el elemento cognitivo de las creencias, o sea, yo creo que el cigarrillo es bueno y además tengo un deseo de placer y eso me lleva a actuar, fumar, prendo mi cigarro. Esta creencia, esta razón primaria es la que explica la acción. Entonces, por eso, cuando yo explico por qué fumo, tengo que dar una razón cognoscitiva a por qué creo que es bueno. Y además, una razón volitiva, porque yo así lo quiero, porque yo deseo el placer o porque yo deseo tal cosa, calmar los nervios o lo que sea. Fíjate este ámbito, está el punto práctico y el punto teórico, ¿no? En la explicación de nuestras acciones. Por lo tanto, las acciones de los sujetos se vuelven racionales para nosotros, es decir, no racionales porque, sino inteligibles, mejor dicho, ¿no? Podemos entenderlas, las acciones de las personas, cuando las involucramos en un sistema más general de leyes que explican las acciones. Porque no son aislados. Ahí es donde metemos la idea de racionalidad. ¿Cuándo es racional alguien? Bueno, pues no nada más es el sujeto individual, sino lo ampliemos en un marco, en un sistema más amplio, ¿no? Que pueden ser atribuidas a las personas. Y otra idea, la segunda idea. La segunda idea es que hay una especie de acción bajo una descripción, así es una frase que así se emplea, ¿no? La acción bajo una descripción. Aquí la idea es igual simple, ¿no? La misma acción, una y la misma acción, siempre puede ser susceptible de más de una descripción correcta. Actuó por interés, ¿no? Entonces, tú puedes decir, bueno, esta chica, este chico actúa motivado por el interés. Y puede que eso sea verdadero. O esa interpretación de las acciones que estamos haciendo, pueden que sean verdad. Que sí actúe por interés. Pero igual otro dice, no, lo hace desinteresadamente porque él es Mahatma Gandhi o Buda o quien sea, ¿no? Jesucristo. Lo hace porque sacrificio, ¿no? Y puede ser que los mismos hechos, ¿no? Pues puedan ser interpretados, sí, como una muestra de gran sacrificio, ¿no? En lugar de una muestra de que es interesado. Sin embargo, ¿no? Aunque una acción bajo una descripción puede tener muchas descripciones correctas, y esta es la idea simple, no todas son adecuadas para comprender, para entender racionalmente la acción, aunque sean correctas. No todas son adecuadas. Estas interpretaciones nos proporcionan el medio a través del cual nosotros podemos entender las acciones, pero no todas nos sirven para llegar a la razón primaria. A ver, podemos explicar el comportamiento de muchas maneras. Y puede que la explicación del comportamiento la podamos, de cierta forma, que sea correcta, aunque haya visiones distintas. Sí, pero
va a haber algunas de esas interpretaciones que no nos van a permitir llegar a la razón primaria. Y es aquí donde aparece un problema, ¿no? Podemos decir, ¿no?, que en este punto se hace referencia a uno mismo con descripciones que pueden ser muy dispares. A ver, en este punto Davidson va a tratar la conexión entre las razones y la acción, donde la razón es el hecho, ¿no?, que nos lleva a actuar, el hecho de la acción. Y esta conexión se obtiene entre dos eventos: el evento mental de creer y el evento de desear. Acciones que dependen de razones, que a su vez dependen de eventos. Y esa conexión es a la vez racional en la medida en la que el par creencia o deseo, la razón primaria, especifica las razones de la acción, pero también porque es causal en la medida en la que ese evento causa otro evento. Precisamente porque la razón está relacionada causalmente con la acción puede explicarse refiriéndose a las razones. De hecho, fíjate, cuando un agente tiene una serie de razones para actuar y sin embargo actúa con base en una razón nada más en particular, no podemos distinguir solo la razón por la que actúa este agente, más que diciendo cuál fue la que la causó. Y esta conexión entre la razón para actuar y la acción es racional. Se da en términos de una ley estricta. Perdón. Aunque es racional, aunque es racional esta conexión, no podemos describirla, eso es lo que quería decir, no podemos describirla en términos de una ley estricta. Como si hubiera una ley, cada vez que yo pienso en fumar, entonces actúo y fumo. Cada vez que yo pienso y deseo, ¡pum!, lo hago. No. Sin embargo, la conexión sí es racional porque es una conexión causal. Entonces, debe existir, aunque no una ley, al menos sí una regularidad similar a las leyes de la ciencia, que bueno, no describe del todo qué es la racionalidad, ¿no? Pero bajo esa regularidad caen los eventos en cuestión. ¿Cómo ves esto? A ver, antes de entrar a todo lo demás, ya para ir terminando, porque pues no me quiero ir tan noche, ¿no? Pero a ver, cuéntame, ¿cómo lo ves hasta ahora esta perspectiva davidsoniana? Bueno, en comparación con las anteriores, creo que está un poco más clara, porque, bueno, Sellers todavía no, no creo poder entenderlo, pero en comparación creo que es más como actual, más, no sé, más. ¿Sabes qué me gustaría? Sí, un poco siguiendo tu comentario, ¿sabes qué me gustaría pensar? Que Davidson es como la urbanización del agreste pensamiento de Quine. Haz de cuenta como si Quine hubiera hecho su filosofía en medio de un terreno baldío, ¿no? Y entonces llega Davidson y lo que hace es ponerle drenaje
y le pone un cimiento, ¿no? Y le pone así, pues un camino, ¿no? Aunque sea una veredita, ¿no? Empezó a urbanizar ahí el lugar en el que Davidson llegó y pues todo era monte, ¿no? Entonces, creo que sí juega como un poco ese papel, ¿no? Del naturalismo. Yo pienso que si el propio Quine hubiera quedado solo con esa perspectiva naturalista y no hubiera llegado un Davidson que logró conectar todas sus ideas y relacionarlas con otras perspectivas, el naturalismo hubiera sido una bonita propuesta, pero nada más, ¿no? No hubiera sido una realidad en epistemología. Y Davidson sí tiene eso, ¿no? Nos da esa claridad. Nos permite ver, no, esto es lo que quería decir Quine. Claro, esta anomalía de lo mental, ¿no? Por supuesto, ¿no? El naturalismo tiene algo que decir respecto a los contenidos mentales, pero bueno, siempre pegado con la ciencia y todo lo que le enseñó su maestro. Entonces, yo creo que sí vamos por buen camino. Tal vez ya el lunes, ahora sí, digo, vamos a comentar el texto. Es un texto breve, son 14 páginas, pero tiene complejidad también. Y bueno, seguiré tal vez todavía comentando esto sobre las acciones, los eventos, las razones para actuar. Y particularmente ya entraremos a esta perspectiva del monismo anómalo en las 2 clases que nos quedan ya del semestre, ¿no? Sí. Entonces, pues te lo agradezco mucho, Isis. Disculpa que ahora solo sea 1 hora de clase, pero bueno, me cierran aquí también la escuela y pues, no me he podido arreglar mi internet, entonces, pues qué desgracia, ¿no? Pero aquí estamos, alegres. Gracias a usted por la clase. Muchas gracias, Isis. Cuídate mucho. Nos vemos el lunes, ¿eh? Nos seguimos viendo el lunes. Bye. Bye, bye.